Vamos a orar. Buen Dios, creador de los cielos y la tierra, tú que miras nuestra condición, conoces nuestros corazones. Oh Señor, escúchanos. A ti clamamos para que por medio de tu Hijo Jesucristo nos guíes en este momento, nos ilumines el alma, nos abras los ojos del entendimiento y nos hagas entender tu verdad. Oh Señor, que podamos caminar reconociendo que solo a ti debemos de dar honra y gloria. Ahora, Señor, que abrimos tu palabra, te suplicamos que podamos ver en ella tu maravilloso plan de salvación, que podamos regocijarnos en ti, que eres un Dios de portentos, de hechos poderosos, que no seamos duros como el pueblo de Israel, que no pudo entender lo que tú hacías para salvarlos. Oh Señor, danos un corazón entendido, trae un corazón humilde para poder aprender. Guía mis palabras, oh Dios, para que en todo tu verdad sea expuesta y tu nombre sea glorificado. Te damos gracias y en ti oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Estamos en el libro de Éxodo. Hemos comenzado una serie que he titulado El plan poderoso de Dios para libertar y salvar a su pueblo. Esta serie nos debe llevar a ver en Israel ese pueblo que le pertenece a Dios, el cual final y totalmente será libertado de la esclavitud de su enemigo por el poder libertador y salvador de Dios en la obra de su Hijo Jesucristo. En el capítulo 1, si usted estuvo acá con nosotros la semana pasada, recordamos cómo Dios está con su pueblo, cómo ellos llegaron a Egipto, se multiplicaron, llegaron a ser esclavos en esa nación y también finalmente veremos cómo ellos serán libertados, cumpliendo así la promesa que Dios había dado a Abraham. Si usted tiene su Biblia, puede buscar en Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14. Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14. Dice así la Biblia: Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios estaba cumpliendo su promesa. El plan de Dios está en acción. Aún en medio de la aflicción, poniendo su temor en medio de ellos, bendiciéndoles y dándoles esperanza. Nosotros vimos la semana pasada cómo se presenta este enemigo del pueblo de Dios. Faraón es ese enemigo que esclaviza a Israel. Él infunde su temor en ellos por medio de la muerte, haciéndoles pensar que no habrá escapatoria para ellos. Pero Dios está con los suyos, y por medio del temor a Dios ellos pueden vencer ese temor que Satanás, en el caso de Faraón, estaba poniendo en el pueblo de Dios. Y recordamos el nombre de dos mujeres, aquellas mujeres que asistían a las embarazadas. Ellas, Cifra y Fua o Púa, ellas temieron más a Dios que a los hombres y protegieron la vida de aquellos niños. Ellas obedecieron a Dios.
El temor de Dios llenó sus corazones. Y cuando el temor de Dios llena el corazón de los creyentes, ellos lo que hacen es obedecer a Dios en sus mandamientos. No matarás, no asesinarás, amarás a tu prójimo. Ellas cumplieron el mandamiento de Dios, y Dios, en un maravilloso acto de poder, hizo que aquellas mujeres de Israel dieran a luz antes de que aquellas mujeres llegaran. ¡Qué poderoso es nuestro Dios! El capítulo 1 termina de una manera muy trágica, dolorosa y triste para el pueblo de Israel, en medio de llanto y en medio de muerte. Pero este plan tenía el deseo final de destruir a la descendencia de Israel, por la cual vendría un día el Señor Jesucristo. Y nosotros recordamos que muchos años después, un hombre con las mismas intenciones, con ese mismo corazón malvado, inflamado por los mismos infiernos, Herodes quiso destruir al Señor Jesucristo, mandando a matar a los niños menores de 2 años en Belén y en los lugares de alrededor. Nosotros terminamos el domingo pasado recordando que en medio de esa tristeza, del dolor que existía, nació un niño. Nació un niño. Su nombre Moisés. ¿Sabe que Dios pudo hacer que Moisés naciera antes del edicto del rey? ¿Pudo haberlo hecho Dios? Claro, Dios pudo haberlo hecho y no sufrir la angustia en la cual ellos estaban. Pero para mostrar el gran poder de Dios, y que no hay nada que impida el plan de Dios, que aun en medio de las tinieblas más densas su luz brilla, nació un niño para gloria de Dios. Aquel que nos recuerda a uno que vendría, su nombre Jesucristo, el Hijo de Dios. A Él es que nosotros debemos ver. Hoy vamos a comenzar a hablar de ese que nacería en Egipto, de aquel que libertaría al pueblo de Dios. Tal vez usted ha escuchado hablar en la Biblia de lo que son figuras o sombras, o también llamados por muchos estudiosos tipos. Pueden ser personas, eventos o cosas que nos señalan una realidad mayor. Nosotros en la mañana, y también aquellos que estuvieron, pudieron escuchar del pastor Eduardo cómo él nos recordaba en Hebreos acerca de lo que era Moisés. Cómo él fue fiel en la casa de Dios, refiriéndose al pueblo de Dios. Y lo que él hizo nada más era un reflejo, una sombra de lo que Cristo haría completamente, fielmente, sin fallar. Aquel que no solamente es fiel a su pueblo, sino aquel que salvó a su pueblo. Un reflejo, una sombra, una figura. Y eso es lo que nosotros veremos en Moisés. Estos tipos no pretenden muchas veces ser ejemplos perfectos, pero nos señalan en momentos particulares al Señor Jesucristo. Ese tipo será, en este caso, ese niño que nacería en Egipto. Ese niño nos hablará del profeta que un día vendría, de aquel Salvador que sería enviado, de aquel mediador que sería intercesor ante el Padre por los pecados de su pueblo, de aquel poderoso en palabras y señales por las cuales su pueblo conocería que Él era el enviado de Dios. Un tipo, y comenzaremos a hablar en esta noche de Él. El capítulo 2 encontraremos 3 eventos. Primero, un nacimiento, la etapa adulta en Egipto, la huida y formación de una familia en la tierra de Madián. No estoy seguro si podremos terminar, vamos a intentarlo. Tampoco quiero excederme en el tiempo. Pero el primer punto en esta noche se llama el plan redentor por medio de un niño. El plan redentor por medio de un niño. Entonces vamos a leer Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2, versículos 1 al 10. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses.
Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio a ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En primer lugar, se nos habla de un varón de la tribu de Leví. Su nombre no es mencionado aquí directamente, pero en capítulos adelante sí es mencionado. Su nombre es Amram. Su esposa se llamó Jocabed. Tuvieron 2 hijos antes que Moisés. Uno se llamó Aarón y su hermana María. La diferencia entre Moisés y Aarón era de 3 años. Dice en Números 26:59, si lo quiere buscar. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. En medio del anuncio de la muerte de los niños israelitas, nace este niño. Se nos dice que era hermoso, un niño muy bello. Para toda mamá, su hijo es muy hermoso. Pero en este caso, Dios concedió una belleza particular a este niño. Una belleza que era diferente a la de los otros, que resaltaba. Y a mi parecer tuvo una razón de ser, y después creo que les voy a comentar por qué. En Hechos 7:20 se menciona que él fue agradable a Dios. La misma palabra en griego es la misma indicación de que ese niño era hermoso. Dios lo hizo realmente hermoso a este niño. Y la Biblia nos cuenta de otras personas que fueron así. Recordamos a Absalón, recordamos a Esther, mujeres o personas de gran belleza, por una razón. Ella, Jocabed, esconde al niño por 3 meses por temor a lo que estaba pasando en Egipto con los niños hebreos. Faraón había mandado a tirar a los niños al río, a los recién nacidos. Pero este niño escondido crece y llora. ¿Y qué pasa? Es escuchado. Ya no es fácil contenerlo. En ese tiempo las casas no tenían cielo raso y las ventanas no eran tan herméticas como las que nosotros tenemos ahora. Y ese niño comienza a llorar y la gente comienza a darse cuenta que ahí hay un bebé. Entonces, ¿qué deciden los padres? Poner al niño en una arquilla, o lo mismo que es un arca. Dicen que la recubrieron con brea para que el agua no le entrara. Nos recuerda a un arca, ¿verdad? El arca que Dios mandó a construir por medio de Noé para salvar a 8 personas. Para salvar. La idea de esta pareja era poner al niño en ella y ser llevado al río. Aquel río que sería usado para la muerte de los niños. Hechos 7:21 dice que Moisés fue expuesto a la muerte. Así dice, él fue expuesto a la muerte. Pusieron al niño a la orilla del río, siendo llevado por la corriente del río Nilo. La Biblia nos da un dato más, que
No sabían lo que le acontecería. Usted puede verlo en el versículo 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. No sabían lo que iba a pasar con ese niño. Sus padres entregaron a este niño totalmente a la voluntad del Señor. La arquilla comenzó a navegar. No tiene remos. No tiene algo que la impulse. Es llevada por el río, pero hay una mano detrás, la mano invisible de Dios que está moviendo ese pequeño barquito. No se queda trabado en cualquier lugar, sino que hay un lugar específico donde ese pequeño barco va a quedar incrustado. En ese mismo momento sale la hija del faraón. La Biblia dice que ella sale a lavarse. No dice que sale a bañarse. Pensamos que era un ritual, porque ellos tenían baños en sus lugares muy especiales. Posiblemente hacer algún tipo de ritual. Ellos consideraban al río también como un dios. Y en ese momento que ella sale al río, en ese preciso momento, sus ojos vuelven a ver hacia un lugar. ¿Y qué ve? Ve la arquilla. Sus ojos se fijan en ese lugar y ella manda a una doncella a traer ese pequeño barquito. Lo abre y ¿qué ve adentro? Un niño realmente hermoso, un niño que está llorando. ¿Quién hizo que ese niño llorara? Dios hizo que ese niño llorara. Ese niño comienza a llorar y hasta su llanto es hermoso. Lo ve esta mujer y se impresiona al ver a este niño. Reconoce dos cosas en ese niño. O hace dos cosas. Primero, la Biblia dice que ella tuvo compasión del niño. Tuvo compasión de ese niño. Podemos ver esto tan increíble. Inmediatamente dice algo: este niño es hebreo. Posiblemente vio sus ropas en las que venía cubierto y vio que era hebreo, o tal vez vio que se le había practicado la circuncisión, no lo sabemos, pero reconoció que era hebreo. ¿Qué ley había para los bebés hebreos? Ser lanzado al río y morir. Pero Dios, en una forma maravillosa, puso compasión en ella para rescatar a este niño. Dios está obrando su plan y no hay nada que lo detenga. Mientras que Satanás está haciendo su plan para destruir a los niños, Dios tiene un plan mucho mayor y poderoso que no puede ser detenido. Su plan está en acción. Su plan de redención está en acción. En ese momento aparece su hermana María, la hermana de Moisés, con una idea. ¿De dónde le salió esa idea? Pregunto. ¿Quién puso esa idea en la cabeza de María? Dios. Esa idea. Mira, te voy a traer una mujer hebrea para que críe a este niño. ¡Wow! ¿Y qué hace la hija del faraón? Está bien, claro. Y todavía otro. ¿A quién consigue María para que cuide a este niño? A la mejor mujer que podía tener ese niño. ¿A quién? A su propia mamá. O sea, el plan de Dios. Dios está haciéndolo todo maravillosamente, de una forma maravillosa. No existía mejor mujer para este niño que su propia madre. Quiero extraer así pequeñas vetas y cosas. No es el centro, pero cómo me duele hoy que muchas mujeres tengan que dejar a sus pequeños niños al cuidado de otras. Hay muchas que es por necesidad, pero ¿sabe que otras es por puro egoísmo? No hay mejor mujer para cuidar a tu hijo que tú misma. Dios te dio ese hijo, es tuyo.
Tú eres su madre. Cuida de ese bebé. Ese niño vuelve a su madre. Aquel que fue expuesto a la muerte, ahora es recibido con vida. Expuesto a la muerte y ahora recibido en la vida. Aquello que Satanás tenía planeado como muerte, Dios lo convierte en vida. Porque Él es un Dios poderoso. Yo creo personalmente que Jocabed, mientras todo esto estaba pasando, ya estaba orando en su casa y pidiéndole al Señor: Señor, haz su voluntad. Cuídalo. Cuida a este bebé. Y ahora ella entra a su casa con su bebé. No te canses de orar por tu hijo. No te canses de suplicar por tu hijo. Aunque tú veas que ya está en la muerte, que tú dices: ya no hay solución para mi hijo, ora al Señor y confía en Él. Pide a Dios que tenga misericordia de tu hijo. Confía en este Dios poderoso. Ahora Moisés está en casa con una mamá que recibe un sueldo por ser mamá, siendo criado en los caminos de Dios. Qué increíble plan, ¿verdad? No hay plan como nuestro Dios. No hay como nuestro Dios en sus planes, no hay. Yo me imagino a Jocabed entrando en la casa, porque a veces tenemos que pensar en esto. Usted se imagina a Jocabed entrando a la casa con el niño. ¿Ah? Oiga, esa mujer brincaba de alegría, lo besaba, lo abrazaba y daba gracias a Dios por lo que estaba pasando. Qué alegría debe haber sentido esa mujer al tener aquel niño que había sido expuesto a la muerte y ahora lo tenía con ella, salvados juntos y con sustento. La Biblia no nos dice cuánto estuvo el niño con su madre, nada más dice que lo crió y cuando ya fue el tiempo ella lo entregó de nuevo. Pero ese tiempito que estuvo Jocabed con Moisés fue lo suficiente para enseñarle acerca de Dios. Ella aprovechó el tiempo y le habló del Dios de su pueblo y la forma en que Dios lo salvó. Te pregunto a ti, papá o mamá, ¿qué haces con el tiempo que Dios te da con tus hijos? ¿Aprovechas el tiempo? Y eso es algo para mí también. Para mis hijas, la única esperanza es el Señor Jesucristo. No les irá bien en esta vida si no conocen al Señor, y no les irá bien en la próxima. Papá, tú tienes una responsabilidad con tu hijo de enseñarle a tu hijo o a tu hija la palabra de Dios. Dios te ha comisionado a ti en enseñarlo en los caminos del Señor, de criarlo, de amonestarlo. Esta mujer tuvo poco tiempo, pero ese tiempo fue lo necesario para guiarlo en los caminos del Señor. Tu hijo necesita a Jesucristo. Él necesita conocer que es un pecador y reconocer su necesidad del Salvador. Háblale de Cristo. Cuéntale las historias bíblicas y cómo ellas nos hablan del Salvador. Que Él conozca el Evangelio que tú has creído y no te canses de orar por tu hijo. Ora por él. Ese niño fue llamado Moisés, que es un nombre egipcio. Así fue conocido por el resto de su vida, Moisés. Su significado es, como ustedes lo tienen ahí en sus Biblias, porque de las aguas lo saqué, o sacado de las aguas. Y cuando pienso en esto, pienso en nuestro testimonio. Dios nos sacó a nosotros del pozo de la desesperación. Nos sacó de las aguas de la muerte y de la corriente de este mundo. Y no importó la nación, la raza o la lengua, porque Dios tiene un pueblo y Él no hace acepción de personas. Él es el Salvador aquí, en Costa Rica, como en cualquier lugar del mundo. Dice la Biblia en Isaías 19:25, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto,
y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Ese es el Dios poderoso. Este niño que nació nos hace poner la mirada en otro, que nacería muchos años después. Moisés no murió por su pueblo, pero Cristo sí lo hizo. En medio de Egipto solo uno nació y que fue escogido para salvar a Israel, así como Cristo es aquel único Salvador para su pueblo. Dice la Biblia en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. El Hijo eterno de Dios vino a este mundo para salvarme. Siendo el verdadero Dios, tomó sobre sí la naturaleza humana y a través de la Virgen María fue concebido por el Espíritu Santo, teniendo entonces dos naturalezas completas, perfectas y distintas, Dios y hombre. Se unieron en una persona, la cual es Cristo el Redentor prometido, que vino a salvar a un pueblo. Él participó de carne y sangre, se identificó con su pueblo para salvar a los hijos de Dios, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Él resucitaría venciendo la muerte y a Satanás mismo, llevando al cielo esa humanidad para ser un intercesor para siempre por su pueblo. Un día nosotros le veremos. Un día veremos al que se hizo hombre, a Dios mismo, aquel que vino para salvar un pueblo. Y yo quiero y deseo que usted pueda decir, para salvarme a mí. Cristo cumplió su promesa. Vendría uno que obedecería en toda su vida. Una vida perfecta y sin pecado, que se ofreció a sí mismo a Dios. Solo en Cristo hay perdón y vida para todo aquel que pone su confianza en Él. Dios le trató a Él como un pecador. Cristo aplacó la ira de su Padre al ofrecer su propia vida por los suyos. Dice Romanos 5:17. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias. Que Él se hizo hombre, que vino para vivir una vida perfecta y ofrecer un sacrificio perfecto a favor de todo aquel que se arrepiente y cree en su sacrificio a favor de Él. Ya Dios hizo todo para salvar a su pueblo. Él envió a su Hijo. Él vino para deshacer las obras del diablo. ¿Sabe que todo aquel que niega la encarnación de Cristo es un anticristo? ¿Sabía eso usted? Que toda persona que niega la encarnación de Cristo es un anticristo. Todos aquellos que son pueblo de Dios confiesan una misma cosa, que Jesucristo vino en carne. Él es real, no es una ficción o un mito. Cristo verdaderamente vino a esta tierra y se humilló y fue exaltado. Un día todos reconocerán que Él verdaderamente es Señor para gloria de Dios el Padre. Vamos a buscar Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11. Dice así la Biblia: el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos
y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el nacimiento de Moisés nadie le adoró o ángeles le cantaron, pues era un hombre. Pero ante Cristo, aún desde su nacimiento, los hombres le reconocieron y le adoraron como Dios. Aquel Moisés viviría en medio de grandes riquezas en su infancia, pero Cristo nació pobre y se hizo pobre para que tú fueras rico en salvación. Hermano y amigo, y usted dice: Eric, ¿por qué no repite estas cosas que ya sabemos? Porque esta es la bella historia de la salvación, la antigua y bella historia de la salvación, que no nos cansamos de cantar y de hablar. Es la grata historia de aquel que se hizo hombre, de aquel que vino a este mundo, porque no hay como Él. En la mañana Eduardo nos recordaba que los israelitas tenían en gran estima a Moisés, pero no hay como nuestro Salvador. Moisés fue muy hermoso en su nacimiento, un gran hombre de Dios, pero él no puede salvar tu alma. Solo Cristo puede salvar tu alma. Moisés necesitó de un Salvador. Cristo, siendo despreciado, con su cuerpo que fue azotado y herido, despreciado y humillado, como que no quisimos verle. Así salvó. Y sigue llevando hijos a la gloria. Ahora Él está en su gloria. Tiene un cuerpo glorificado. Pero solo hay algo que no desapareció: las marcas en sus manos y sus pies y su costado, para recordar a los suyos cuánto los amó y cuánto los ama. Que Dios nos libre del pecado de la incredulidad, de no creer que Cristo vino. Porque hoy todavía siguen saliendo personas diciendo que Cristo no vino, haciéndonos creer con sus teorías e historias que Cristo no vino a este mundo. Cristo vino. Dios se hizo hombre y es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, Él es. Que Dios nos libre de la incredulidad de Tomás, de no creer. Mi llamado a ti es este: si perteneces al pueblo de Dios, ya Cristo vino a morir por ti y no falló. Como hombre vivió, sufrió el desprecio, el hambre, la sed, la tentación, la humillación, sufrió la soledad, la traición y venció. Él es tu Salvador. Ve a Cristo, todo pecado será vencido, toda angustia y desesperación serán calmadas, todo temor será dejado atrás y dará fe a tu alma para vivir para Él. Cristo está vivo. Él es un Dios de vivos. El apóstol Juan, escribiendo sobre la encarnación de Cristo en 1 de Juan 1:4, dijo que estas cosas les he escrito para que su gozo, nuestro gozo, sea cumplido. Cuando Jocabed tomó a Moisés y lo abrazó y lo tuvo en su casa lleno de alegría, no se compara cuando los cristianos tienen a Cristo como su Salvador. No hay cosa en este mundo más bella que tener a Jesucristo como tu Salvador. Cristo, Dios, se hizo hombre. No se compara a nada. Los deleites de esta vida, las cosas de este mundo, nada que ofrezca Satanás tiene semejanza. Él es el Salvador de su pueblo. Terminamos, como mencionamos en la introducción, Moisés nos hace ver a Cristo. De Moisés se cuenta solo su infancia. Como de Cristo solo se cuenta su infancia, y de ahí inmediatamente pasa
a su edad adulta, así como hoy Moisés pasa a su edad adulta. Vamos a buscar entonces Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2, versículos del 11 al 15. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto se ha descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Ahora ya Moisés es adulto. La Biblia nos dice en Hechos 7:22 que Moisés fue criado en toda la sabiduría de los egipcios, poderoso en palabras y hechos en Egipto. Ahí fue criado. Dios lo estaba preparando. Dios lo estaba preparando, pero no estaba listo. Su carácter debía ser moldeado. Cuando cumplió 40 años, la Biblia nos dice en Hechos 7:23 que le vino al corazón visitar a sus hermanos. ¿Cómo supo que ellos eran sus hermanos? Su madre. Él se identificó con el pueblo de Dios. Un día pasa algo. ¿Sabe que eso que pasó no fue casualidad? Él mira a un capataz o a un egipcio que está golpeando a uno de sus hermanos. Y él estaba ahí. Él decidió actuar viendo la injusticia. Buscó un momento de soledad, que nadie le viera, y mató al egipcio, vengando así al oprimido, y lo escondió en la arena. Si usted busca Hechos capítulo 7, versículo 25, dice lo siguiente: pero él pensaba, hablando de Moisés, que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Interesante, ¿verdad? De alguna manera Dios había hablado a Moisés y él entendía, fue a través de sus padres, que Dios traería salvación a través de él. Al día siguiente trató de poner paz entre dos israelitas, dos de su mismo pueblo que tenían una riña, y trató de dar ejemplo de cómo debían tratarse entre ellos. Y qué dura fue la reprensión que recibió. ¿Quién te ha puesto como príncipe o juez entre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Qué ejemplo para aquellos que Dios nos ha puesto como líderes en la grey de Dios. Debemos de cuidar nuestra conducta ante la iglesia, siendo ejemplo de la grey. Podemos hablar a otros de obedecer a Dios y nosotros mismos no estar obedeciendo a Dios. Podemos predicar a otros y no estar haciéndolo hacia nosotros mismos primero. Nuestro cuidado de la grey no es por fuerza, sino por los medios que Dios nos ha dado: la oración, su palabra y su espíritu. Nunca olvidemos que es el pueblo de Cristo. Que Dios nos dé de su gracia
para ganarnos el respeto de la grey por medio de un verdadero ejemplo. Dice la Biblia en 1 de Pedro 5, 2 y 3, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Moisés fue señalado. Tú nos dices hacer esto y mira lo que tú hiciste. Le acusaron de matar y él sabía las consecuencias que esto traería. La arena no pudo cubrir su acto. La libertad que Dios le daría a su pueblo no provenía de Moisés mismo, sino de Dios. Este no era el momento ni la forma, pero fue usado por Dios para mostrar lo que había en su corazón. Faraón le busca para matarle y Moisés tiene que huir de Egipto. Hebreos capítulo 11, si usted puede buscarlo, versículos 24 al 27, dice lo siguiente. Hebreos 11, 24 al 27. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. La fe de Moisés sería probada. Creo que antes de matar al egipcio, ya él había rehusado llamarse hijo de la hija de Faraón. Renunció a la gloria de Egipto, a los temporales placeres del pecado, y escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de lo que podía ofrecer Egipto, sus tesoros, sus placeres, el reconocimiento, todo lo que podía ser partícipe con ese pueblo. Él decidió ser maltratado con el pueblo de Dios, se identificó con el pueblo de Dios. Te pregunto a ti, ¿te identificas tú con el pueblo de Dios? ¿Y de qué manera? La única forma verdadera de identificarse con el pueblo de Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Nada más. Los que han sido llamados, los que han sido redimidos, los que han sido comprados con la sangre de Jesucristo. La Biblia, o la versión NVI, nos ayuda a entender este pasaje de una mejor manera. Dice que él consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Sabe en quién tenía Moisés puestos los ojos? En Cristo, en el Redentor, y consideró mayores y mucho mejor la recompensa que Dios podía dar que las riquezas de esta vida. Fue como decir, esto es un sufrimiento temporal, pero las riquezas por causa de Cristo serán mayores. Mateo capítulo 5 versículos 11 y 12 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Solo en Cristo hay una verdadera recompensa. Él dará a los suyos esa recompensa. La vida eterna no es una recompensa. Nadie se gana la vida eterna. Es un regalo de Dios. Él dará una recompensa a los suyos, un galardón que será mejor que cualquier cosa en esta vida. Anímate, gózate, renuncia a los placeres de esta vida, sé fiel y pon la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo. Haz tesoro en los cielos, donde está Cristo, no aquí en esta vida. Ahora Moisés, por esta misma fe, debe huir. No teme al rey, sino que para preservación de su vida huye de Faraón. Fue algo que estaba en los planes de Dios. Huir del deseo de Faraón de matarlo y confiar que Dios lo guardaría, que Dios le guiaría.
Y al mismo tiempo él no entendía todo lo que estaba pasando. Dios lo llevaría lejos para prepararlo para la labor que debía realizar. Moisés llegaría a ser aquel libertador que Dios usaría, pero no estaba listo para la tarea que había de realizar. Sus habilidades emprendidas en Egipto no le servirían del todo. Tenía que ser moldeado por Dios. La fe solo camina confiando en Dios. Una fe que sabe cada detalle de lo que sucederá no es fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Obedecemos a Dios sin saber cada cosa que Dios traerá a nuestra vida. Pero sea lo que sea que Dios traiga, siempre será lo mejor para nosotros y para gloria de su nombre. Siempre será lo mejor. Si hemos obedecido, lo que sabemos es que Dios iba a estar ahí con Moisés, guiándolo y cuidándolo y protegiéndolo. ¿Por qué pudo mantenerse Moisés aún en medio de toda esta situación? ¿Sabe por qué? Porque él se mantuvo como viendo al invisible. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice la Biblia en Hebreos 11:6. Yo no lo veo, yo no veo a Dios, yo no veo a aquel que llevó aquella arquilla por el río, yo no veo a aquel que puso palabras en el corazón de la hija de Faraón, yo no veo eso, pero yo sé que hay un Dios invisible, un Dios que cuida a su pueblo, un Dios que está ahí y que está guiando mi vida. Que Dios ponga en ti el deseo de buscarle. Es mi oración. Tal vez dices, yo no lo veo, pero ese Dios existe. Es un Dios verdadero y es galardonador de los que le buscan. Que Él abra tus ojos y por la fe puedas ver a aquel que murió por salvar a pecadores. Te animo a mantenerte firme en medio de este mundo. En medio de los peligros no temas hacer lo que Dios te manda. Camina y mantente firme como viendo al invisible. En medio de las pruebas no temas los ataques del enemigo. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Antes de terminar esta parte, quiero hacerte una pregunta. ¿Con quién te identificas tú? ¿Te identificas con el pueblo de Dios o te identificas con Egipto y sus placeres? La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Simple. Esta identificación no es un mero decir, yo vengo a la iglesia o yo soy cristiano. No es eso. La identificación es algo que Dios hace en el corazón y que se refleja en una vida para Dios, en obediencia. Es Cristo en medio de nosotros, cambiándonos el corazón para vivir para Él. Identificarse con el pueblo de Dios y decir, mire, yo vengo a la iglesia bautista reformada de Los Lagos. Wow, qué nombre. Eso no es identificarse con el pueblo de Dios. Si tú crees que eso es identificarse con el pueblo de Dios, te tengo una mala noticia. Serás llamado un hipócrita. La identificación primeramente es con el Señor Jesucristo, a Él y con Él. En una vida de obediencia a Él. Esto no quiero decir, o no quiero que me malentiendan en decir que uno debe unirse a una iglesia verdaderamente y estar comprometido con el pueblo de Dios. Lo que estoy diciendo es que no te vayas a engañar pensando que solo una asistencia o solo una membresía hace de ti que tú seas pueblo de Dios. Que Dios te conceda la fe y abra tus ojos para ver verdaderamente al Salvador y ser un hijo de Dios. Recordamos entonces el plan de Dios al enviar a su Hijo se ha cumplido para morir a favor de los suyos y nada cambiará eso. Eso nos trae gozo a la vida.
En segundo lugar, Dios en su plan da fe y pruebas a los suyos, como dio fe a Moisés y como lo hizo pasar por pruebas. Mira a Dios, pon tus ojos en Él y su galardón. Y finalmente en esta noche, el plan redentor que no faltará a su promesa. Éxodo capítulo 2, y estamos terminando, versículo 16. Dice: y estando junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellos respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel le gemían a causa de la servidumbre. Clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Moisés está en tierra de Madián, al este de Egipto, muy cerca del monte Sinaí. Ahí habitó. El texto lo que expresa es que él fue a vivir ahí y estaba sentado junto al pozo. 7 hijas de Reuel o Yetro, que era un sacerdote, según lo vemos en el capítulo 3. Estas jóvenes estaban buscando agua o sacando agua para las ovejas. Y ahí, mientras eso pasaba, llegaron unos pastores y las echaron de ahí. Y otra vez vemos a Moisés buscando establecer justicia. Defiende a las mujeres. Él tuvo fuerzas para hacerlo. Dice que eran varios, ¿verdad? Eran pastores. Entonces Moisés tuvo que tener fuerza para poder hacerlo. Los ahuyentó y además de eso dio de beber a las ovejas. Un hombre valiente. Me hace pensar en hombres verdaderos y hombres valientes. Yo creo que toda mujer espera eso de un hombre. Un hombre valiente que las pueda defender. Recordamos que Adán no pudo hacer eso, ¿recuerdan? Un varón valiente que pueda defender a su esposa de los ataques del enemigo, de enseñanzas erróneas, que pueda instruirla. Y también un varón que sea responsable en proveer para ellas. Moisés no esperó nada a cambio, pero se portó muy gentilmente y muy valiente. Qué bonita cosa para que las mujeres piensen, ¿verdad?, cuando buscan a un marido. Este hombre las defiende, las cuida, y estas muchachas informan a su padre de lo que ha pasado. Inmediatamente su padre les dice: ¿por qué no lo llamaron? Vengan, que él venga a comer. Y él va a comer y se queda ahí, y este hombre le da a su hija Séfora por mujer a él. Si tú no te has casado, pide a Dios por un marido para ti. Dios provee, así como proveyó para Séfora un marido, un hombre de Dios. El nombre de Séfora significa pequeña ave. Así esta pequeña ave encontró en Moisés un hombre que la cuidaría y la guiaría. Nacería un niño llamado Gersón y después otro, Eliezer. Su nombre, el hijo que nació Gersón, dijo: porque forastero soy en tierra ajena. Moisés sigue siendo extranjero, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta vida, y que debemos de cuidarnos en esta vida. Allí estaba Moisés en tierra de Madián, siendo pastor de ovejas a los 40 años. ¿Qué había pasado con el pueblo de Israel por 40 años?
Pensamos siempre en Moisés, 40 años, en Madián cuidando ovejas. Pero ¿qué ha pasado con el pueblo? El pueblo sigue sufriendo, angustiado, lleno de temores por capataces que los golpeaban, que estaban detrás de ellos, esclavizándolos. Y dicen 40 años, ¿dónde está el Dios de Israel? El Dios que salva a su pueblo. Versículo 23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Dios no está lejos, Él se acuerda de su pueblo. ¿Eres tú un esclavo del pecado? Dice, ya no hay solución para mí, tanto que he luchado, tanto que me he esforzado, y todavía sigo luchando con estos pecados. Yo te digo, clámale a Dios, ve a Él, porque Dios escucha a los suyos. Me siento terriblemente angustiado cuando escucho de hermanos que luchan una y otra vez con pecados. Lo que yo te puedo decir, vaya al Señor Jesucristo, ponga su mirada en Cristo y clámele al Señor, porque Él está con su pueblo. Él no se ha ido, aunque parezcan 40 años, Dios está con su pueblo. Dios no se ha olvidado de su pacto con los suyos. Él los ha salvado, Él envió a su Hijo, Él les ha dado fe. Ahí están sus promesas. Cuando la prueba y la aflicción o la duda vienen a tu vida, busca el rostro de Dios. Él levanta a los caídos. Él escucha a los que le buscan un corazón contrito y humillado. Él escucha a los suyos. Solo Él puede aliviar la carga que llevas. Solo Él puede quitar la vergüenza, la angustia y la culpa por su preciosa sangre. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, dice el Señor. Ve a Él. Para terminar en esta noche, quiero que leamos el Salmo 121. Salmo 121. Clámale al Señor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Clama a tu Dios. Oremos.